Himno hebreo 103, porque es un himno, cánticos hebreos, y este es de alabanza. Muy bien. Dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego David se va, nada más y nada menos, al final, versículo 20, donde dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a orar. Señor y Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias porque ella es el bálsamo de nuestra alma, es el alimento de nuestra alma, es el consuelo de nuestra alma, la fortaleza de nuestro ser. Con razón el salmista te bendice, Señor. Y queremos ver el por qué hace tal cosa, Señor. Tú eres digno y nosotros queremos aprender de ti en tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Como hemos visto al empezar, en este salmo, vemos el salmista que pide a su alma. Es como si se desdoblara él mismo y habla consigo mismo y le dice a su alma que bendiga. Bendice, alma mía, a Jehová. La palabra bendecir significa alabar. Literalmente viene del latín benedicere, que significa hablar bien o bien decir. Muy interesante. Como maldecir es hablar mal, pues bendecir es decir bien, hablar bien de Jehová. Y le dice a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Y luego se lo dice a todo su ser. Todo lo que pueda conformar el ser de David, dice que bendiga su santo nombre. ¿Sí? Y luego también pide a los ángeles que bendiga a Jehová. Y no solo eso, pide a los ejércitos de Dios y a sus ministros que bendigan a Dios. Y de una manera asombrosa le pide a las obras, sus obras, que bendigan a Jehová. ¿Cómo puede ser eso? El Salmo 114, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob, del pueblo extranjero, Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros? Y vosotros collados como corderitos. Y aquí está el porqué. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. ¿Veis? ¿Veis las obras de Dios bendiciendo
a nuestro gran Dios. Este salmo está como, digamos, como un bocadillo donde al principio David habla consigo mismo y le dice, bendice a Jehová y bendice su santo nombre. No solamente el alma, pero todo el ser. Y al final, en la parte de abajo del bocadillo, ahí tenemos a los ángeles, los ministros y los ejércitos de Dios y las obras. Y en medio, que es lo que más nos gusta del bocadillo, ¿verdad? Vamos a ver las razones de por qué eso es así. No es muy exhaustivo, pero antes de eso, siempre allí en Elche, cuando hablo de este salmo, y lo siento Maru y Misael, a Misael no, a Ciel, perdón, que te he cambiado el nombre. Y Eunice, ¿está Eunice ahí también? No ha venido, ¿no? Ah, está en Elche. Porque estuvisteis el miércoles allí, pero bueno, igual, no predico igual. Pero siempre me gusta hablar de la teología de Dios en el Salmo 103 y de la teología del hombre. O sea, ¿qué es lo que este salmo nos enseña de Dios y qué es lo que nos enseña del hombre? Y fíjate que vemos cosas que son maravillosas. Vosotros estad atentos ahí al salmo, que yo voy a darle lectura al versículo que corresponda. Por ejemplo, en la teología de Dios, en el Salmo 103, lo primero que vemos es que Dios es un Dios que perdona. Fíjate en el versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él también, versículo 10, dice que no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y el versículo 13 nos dice, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Sí? Entonces vemos qué clase de Dios es el que estamos bendiciendo, un Dios que perdona. También nos dice en el mismo versículo 3 que Dios es un Dios que sana. Dios bendice, Él es quien perdona todas tus iniquidades, versículo 3, el que sana todas tus dolencias. Y eso, hermanos, lo reconozcamos o nos demos cuenta de ello, eso sucede prácticamente todos los días en nuestro cuerpo físico. Y yo no soy médico, pero Dios ha creado, tenemos una enfermera aquí, Dios ha creado el cuerpo de tal manera que cualquier herida enseguida vienen, no sé si son los glóbulos rojos, glóbulos blancos, quien sean, que vienen enseguida como soldados a proteger esa herida y a cicatrizar y todo eso. ¿Sí? Y tenemos también el sistema inmune en el cuerpo, donde enseguida, donde hay enfermedad, enseguida nosotros recaemos porque por dentro están trabajando sobre lo que sea. Y es porque Dios nos ha hecho así. Dios sana. Entonces, nuestro Dios perdona, nuestro Dios sana, nuestro Dios, versículo 4, rescata. Dice, el que rescata del hoyo tu vida. O sea, lo que está diciendo es el que nos libra de la misma muerte. Dios nos favorece, versículo 4, el que te corona de favores y misericordia. Versículo 5, este Dios en el Salmo 103 nos muestra que Él nos alimenta, el que sacia de bien tu boca. Y también de modo, 5, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y no tenemos tiempo, pero yo creo que el pastor habló sobre el águila como, ¿sabes que las águilas llegan a vivir muchísimos años? Algunos dicen 70, otros 100 años. Y hay un momento allá entre 35 y 40 años cuando el pico se les dobla, las uñas crecen demasiado y ellas tienen que huir a un sitio muy lejos y quedarse ahí como si estuvieran prácticamente muertas para renovarse. Y es muy interesante que salen prácticamente como nuevas. Dios, dice que
nos sacia de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Qué interesante. También nuestro Dios hace justicia, versículo 6, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Eso lo hace Dios. El versículo 7 nos dice que Dios es un Dios que se comunica. Lo hace a Moisés y luego también lo hace a los hijos de Israel y a los hijos de Israel sus obras. Nuestro Dios es un Dios misericordioso y clemente, versículo 8. Misericordioso y clemente es Jehová. Versículo 8 nos dice que nuestro Dios es lento para la ira. Y los versículos 9 al 14 nos dice que no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, y como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Todo esto nos habla de esa ira que es lenta. Dios es lento para la ira. Dios nos dice el versículo 9, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios es un Dios que establece en los cielos su trono. Dios también en el versículo 14 nos dice que conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Todo esto vemos así de una manera general en cuanto a Dios. Vemos ahora qué nos dice de la teología del hombre. Y empezamos con algo que todos nos identificamos. Lo primero que nos dice el versículo 2 es no olvides. No olvides. O sea que el hombre olvida. El hombre es pecador. Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Versículo 10. Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y versículo 12. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El salmista está identificando al hombre como un ser pecador, inicuo, rebelde. Esa es la realidad. El hombre se enferma. Lo vemos ahí mismo en el versículo 3. Por eso es que necesita que Dios sane todas nuestras dolencias. El hombre, en el versículo 4, vemos que se descarría fácilmente. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. El hombre, interesante este punto, en el versículo 11, 13 y 17, vemos una clase muy especial de hombre. Es el hombre que teme a Jehová. O sea, el hombre puede ser temedor de Dios. Versículo 11. Engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Versículo 13. Se compadece Jehová de los que le temen. Versículo 17. Y hasta la eternidad, desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. No perdáis de vista ese punto porque es muy interesante. El hombre también es polvo. Versículo 14, aquí nos dice Dios que se acuerda de que somos polvo.
y la vida breve del hombre, versículos 15 y 16. El hombre como la hierba son sus días, perece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Isaías 48. Isaías 48. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Santiago 4, 14. Santiago 4, 14 nos dice: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Muy bien. Entonces, este salmo es un anticipo del Antiguo Testamento al libro de Romanos. ¿Por qué? Porque nos da el Evangelio. Los versículos allí 3, 10 y 12 nos dejan bien claro que somos pecadores. Y esta es una verdad, hermanos, que es muy importante para poder nosotros conocer la gracia del Señor y ser salvos. No hay evangelio, no hay buenas noticias si primero no hay malas noticias. Y las malas noticias son que nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estamos muertos. Por eso es que en el versículo 4 dice que Él es el que rescata del hoyo tu vida, o sea, el que nos rescata del sepulcro, de la muerte, como he dicho antes. Nos libra de la muerte. ¿Y qué dice el versículo 10? No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. También Dios conoce nuestra condición, como hemos visto en el 14. Él se acuerda de que somos polvo y al polvo volveremos. Así que vemos nosotros que dentro de este salmo encontramos primero estos beneficios. Dios perdona nuestros pecados. El primero y más importante de todos los beneficios es que Dios perdona nuestros pecados. Él es quien lo hace. Esta es la clase de Dios al que servimos. Dios también es el que sana todas nuestras dolencias. ¿Sí? Él es el que, estando muerto en nuestros delitos y pecados, siendo extranjeros, ¿sí?, nos hizo vivir por las misericordias de Dios, como dice Efesios capítulo 2. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso es que no solamente nos levantó de la misma muerte, pero nos corona de favores y de misericordias. Y eso vamos a ver también ahora, en unos minutos. ¿Qué clase de misericordia es la que Dios pone sobre los que le temen? Muy interesante, según el Salmo 103. ¿Qué tenemos más? La alimentación, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Esto lo hace Dios. Cuando estamos orando por los alimentos, a mí siempre me gusta decirle al Señor, Señor, otra vez veo tu fidelidad.
nos has preparado mesa para comer, no nos falta. Es increíble cómo podemos ver su fidelidad todos los días de mi vida. Os he dicho aquí desde este púlpito que yo ya no veo el sol como lo veía antes. ¿No lo he dicho desde aquí, desde este púlpito? Es algo que no tengo palabras. O sea, en serio, yo salgo como a las 9 aproximadamente del gimnasio y cuando salgo hacia la avenida y desde la avenida el sol allí da. Y tú sabes que el sol no puedes, tienes que mirarlo de reojo. No lo mires directamente porque te quedas ciego. Y si lo haces que sea milésimas de segundo, no podemos mirar al sol directamente. Así es la gloria a propósito de Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cuando a Juan en la isla de Patmos se le aparece, tuvo que caer de rodillas y no podía mirar, porque su rostro brillaba como el sol. Pero no me voy del tema. Miro el sol y a propósito lo miro de reojo. ¿Sabéis qué significa mirarlo de reojo, verdad? Mira, yo estoy ahora mirando al hermano Jorge, pero de reojo estoy viendo a Zoila. Y si Zoila levanta la mano, yo veo que levanta la mano, pero estoy mirando a Jorge. ¿Se entiende eso del reojo? ¿Sí? Pues el sol hay que mirarlo así también. Cuando miras al sol, en mi caso, cuando yo miro al sol, ya no lo veo como lo veía antes. En serio. Hay algo tan especial. ¿Cómo es posible las veces que he tenido que cambiar las bombillas de mi casa? Y nunca ha habido que cambiar la bombilla del sol. ¿Tú has pensado en eso? Desde luego que los evolucionistas tienen un problema muy grande. ¿Quién está allí echándole carbón? O lo que haya que echarle. Es el poder de nuestro Dios que mantiene el sol en marcha. Y todos los días aparece por allí, da su paseo y se esconde por allá, por el poniente. Nosotros sabemos que en realidad es la tierra que gira, ¿verdad? Pero qué hermoso ha hecho Dios todo. Y ahora, Fernando, a ver cómo vuelves a donde te habías quedado. Esto me pasa mucho en la escuela dominical, ¿sabes? Menos mal que tengo a Darío, que Darío me dice, ¿te has quedado con esto? Pero bien, estábamos hablando de la misericordia de Dios, ya me queda poquito tiempo. La misericordia de Dios es otro tema muy importante. Fíjate lo que dice, después de ver los beneficios, y hemos llegado hasta ahí, hasta lo de rejuvenecer, el alimento que Dios nos da y que nos rejuvenece como el águila. Fíjate lo importante que es ver la misericordia de Dios en el Salmo 103. En el versículo 8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Cuando otra vez dice lento para la ira y grande en misericordia. Cuando tú veas la palabra misericordia, esta aquí es la palabra gesed, que es un cuidado tierno de aquellos que le temen, de sus criaturas, de sus hijos. No se puede comparar el cariño que un niño le puede tener a su mascota, y más si son perritos chiquitos o gatitos chiquitos que siempre lo están cuidando y alimentándolo y todo. No se puede comparar ni siquiera con el amor con que una madre cuida a su bebé. Esta misericordia de Dios para con sus hijos supera con creces ese amor tierno de cuidado que el ser humano tiene por sus hijos. Es maravillosa. El versículo 11 dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios ha hecho una misericordia muy grande. Mejor me es la misericordia de Dios que la vida, dice el salmista en el Salmo 62, creo. Versículo 17 dice,
Mas la misericordia de Jehová, fíjate el cuadro aquí, es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de Dios. Qué bonito. Y ahora, para terminar, hermanos, quiero hablaros por un minutito sobre esta clase especial de hombre que teme a Jehová. No puedes tú reclamar las bendiciones y favores de Dios, de todos, que cualquier creyente que anda delante de Dios en temor, si tú no estás andando con el Señor bien. Si tú estás guardando pecado en tu corazón, si tú no temes, no eres temedor de Dios, tienes que ver cómo es. Fíjate lo que dice aquí: cuida de poner las obras de Dios, de cumplirlas. Esta persona que teme a Dios, no hay nada más difícil que vivir la vida cristiana en mis fuerzas, o sea, en la carne. Es imposible si no estamos en la vid y hay una comunión completa y continua. No puedo bendecir ni pedir que otros bendigan a Dios si no estoy rendido en cuerpo y alma a Dios. Por eso vemos cómo empieza y termina este precioso salmo. El que teme a Dios, hermanos, es un personaje muy apreciado. El versículo 18 dice: sobre los que guardan su pacto y los que ¿qué dicen ahí? Acuerdan. Este no se olvida. Este se acuerda. ¿Y de qué se acuerda? De algo increíble. Se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para ponerlos por obras. Por obra. Es una clase muy especial. Porque nuestro amor se muestra al nosotros cumplir sus mandamientos para ponerlos por obras. Obra de amor. Y Juan 14, y ahí terminamos, Juan 14, 21 al 24, y cuando leo este pasaje siempre me acuerdo del hermano Antonio Liscano, porque nos habló no hace mucho, cuando estuvo predicando allí en Elche, sobre esta verdad tan hermosa. Juan 14, 21 al 24, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pero el que no me ama, no guarda mis mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es muy triste, hermanos. Puede ser que venga a la iglesia siempre, todos los jueves, domingos por la mañana y domingos por la tarde siempre, pero no guarda la palabra, por lo tanto, no ama a Jesucristo. ¡Qué triste! ¿Amamos nosotros a Jesucristo? Si yo digo con la mano en el corazón que amo a Jesucristo, yo guardo su palabra. Y guardar su palabra no es llevar tu Biblia en el bolsillo siempre o dormir con ella debajo de la almohada o algo así. No. Es buscarlo en oración y en la lectura todos los días para desayunar, para comer y para cenar. Sí. Sí, Daniel nos dijo una vez que lo espiritual es más importante y es primero que lo físico.
La realidad de Génesis en la creación surge, viene de lo espiritual. Dios es espíritu y Él es el que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces lo espiritual es primero. No penséis que no, es que tengo que desayunar y tengo que comer y tengo que cenar. Y bueno, bien, algunos médicos dicen que incluso comer poquito 5 veces. Mejor me lo pones. Vamos a buscar al Señor en la lectura y en la oración 5 veces también. Si yo lo hago físicamente, ¿no lo voy a hacer espiritualmente? Tú haces eso y a la vuelta de un año, ven y yo te preguntaré. Y te preguntaré, ¿ha habido alguna diferencia cuando has hecho eso? Y ya verás tú. Si hay pecado en tu corazón que tú no puedes con él, la lectura y la oración, tenga ganas o no tenga ganas, al fin y al cabo, con el tiempo eso va a desaparecer. Porque cuando tú lees y oras, das a entender al Señor que para ti Él es mucho más importante que cualquier otra cosa. Eso es lo más importante. Por eso es que, hermanos, podemos nosotros, los que tememos por la gracia de Dios a Dios, somos temedores de Dios, si se puede decir así, podemos nosotros decir a nuestra alma y a todo el ser, bendice a Jehová, bendice su santo nombre. ¿Sí? E incluso podemos atrevernos, ¿sí? Como David, a decirle a los ángeles, bendecid a Dios, a Jehová. Bendecid sus ministros, sus criaturas, sus ejércitos, bendecid a Jehová. Y las obras de Dios, ellas, como hemos visto en el Salmo 114, saltan de gozo y de alegría, porque ven a Dios obrando en ellas. ¡Qué cuadro más hermoso! No nos olvidemos, hermanos, que podemos bendecir al Señor cuando tememos al Señor de corazón. Vamos a orar.